Bueno, muchísimas gracias. Gracias, son las 7:05 el día de ayer aquí en Querétaro, a través del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues se convocó a un foro para analizar, discutir, revisar el papel del Partido de la Revolución Democrática como instrumento de la sociedad, una serie de comentarios, consideraciones, visiones que obviamente pues tienen que servir para la construcción de una candidatura plural rumbo al 2024, además de analizar, de discutir también en voz alta el tema de los métodos de elección en la que participaron pues representantes también del Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional y también a nivel local. Uno de los que participó justamente en este importante debate fue el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que además de hacer varias consideraciones sobre lo que tiene que ver con la reestructuración política de los partidos y particularmente del PRD, bueno, pues es lo que está ocurriendo en el escenario nacional en torno a la imagen, a los discursos, a los comentarios del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Está en la línea telefónica, agradezco mucho y aprecio mucho el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Mi querido diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Aurelio, para ti, buenos días también para todo el auditorio. Como siempre, muy amable y gracias por tomarnos esta llamada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Bueno, primero creo que la pregunta que quedó y que está en el aire y que ayer plantearon también representantes de tu partido político es: ¿el PRD realmente puede verse como un instrumento de la sociedad? ¿Tiene propuestas? ¿Tiene también la posibilidad de construir una candidatura plural, que pueda ser una candidatura que le llame la atención, que le atraiga a la ciudadanía y que pueda sumarse a la propuesta ganadora rumbo al 2024, mi querido Luis? Sí, el PRD ha sido un factor indispensable para la construcción de la coalición Va por México. Se torna difícil entender que el PAN y el PRI hubieran podido ponerse de acuerdo sin la intervención de Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Y somos, digamos, los que le damos cohesión a la coalición, y como bien lo mencionas, ayer en mi tierra, en Querétaro, pues planteamos que debe haber un método transparente y de participación ciudadana para que elijamos al candidato de la coalición de cara al 2024, para contrastar con el método de las corcholatas y desde ahora comenzar a entusiasmar a la oposición para ganar la elección del 2024. Un tema que se antoja complicado, difícil, de pronto pareciera que los partidos políticos se han alejado un poquito de las causas, de las necesidades más importantes, de la visión que incluso en algún momento puedan tener las y los ciudadanos desde esta misma perspectiva. Y también como queretano, mi querido Luis Espinosa Cházaro, ¿cuál es la visión que hoy por hoy requiere y necesita PRD Querétaro para conjugar estos esfuerzos rumbo a lo que será el proceso electoral del 2024? Tienes razón, los partidos políticos tradicionales, digamos así, PAN, PRI, PRD, pues sufrieron una crisis en 2018, pero ahora estamos cerca de la gente, hemos caminado con ellos en la defensa del INE, en la defensa del tribunal, en la defensa de la Corte, y creo que eso está entusiasmando a la ciudadanía a decir, bueno, entendieron los partidos políticos que nos tienen que escuchar, y es lo que estamos haciendo en San Lázaro, cuando menos, donde me toca participar. En Querétaro el PRD tiene que entender lo mismo, tiene que entender que las causas de la socialdemocracia, las causas de la gente son nuestro motivo de ser, y con ello, de la mano del PAN y el PRI, que es la opción hoy que la gente entiende como la posibilidad de detener a Morena, pues es lo que estamos justamente haciendo, Aurelio. En este mismo tema te tendría que preguntar, mi querido Luis Espinosa Cházaro, ¿hay posibilidades de que en Querétaro se replique Va por México, esta coalición de partidos PRI, PAN, PRD, rumbo al 2024? No solo hay posibilidades, estamos obligados a darle esa certeza a la gente. Cuando tú caminas en la calle, en Querétaro, sí, que estuve por allá, la gente te dice vayan juntos, porque lo que queremos es que derroten a Morena. La gente que no va a votar por ellos no quiere una división de la oposición, y eso le está costando, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano
dividir el voto de la oposición. Por eso no llevan candidato ni en Coahuila ni en el Edomex, porque la lucha, la contienda electoral, pues ahora es de dos, es entre Va por México y Morena. Correcto, es posible, es conveniente y además tiene posibilidades reales obviamente para el 2024. También hiciste comentarios a propósito de la estrategia de seguridad nacional, incluso comentaste las declaraciones que hizo el presidente de la República. Todavía ayer en la conferencia mañanera volvió a insistir, a señalar a los 8 ministros que votaron en contra de la propuesta de que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de Defensa Nacional. Y bueno, pues se ha convertido en un tema que pareciera han desaparecido, extinguido la división de poderes. ¿O qué pasa con la división de poderes en este país, mi querido Luis Espinosa Cházaro? El presidente piensa que estamos en los años 70, donde el presidente decidía todo, pero este país es otro país distinto. Hay un poder judicial autónomo, le guste o no al presidente de la República. En la Cámara de Diputados hemos dado muestras de autonomía cuando hemos votado en contra, por ejemplo, el plan del presidente de desaparecer al INE, y eso es lo que está en la Constitución, un sistema de 3 poderes autónomos e independientes, pero de pronto el presidente parece que no lo entiende o no lo quiere entender. Lo que votó la Corte ayer es la legalidad, es el apego a la Constitución. La Constitución en sus articulados dice que la Guardia Nacional tendrá un mando civil. Él puede decir lo que sea, pero la Constitución, ahora sí que en palabras de él, la Constitución es la Constitución. Claro, sí, claro. Ahora se están perdiendo los contrapesos, se están perdiendo estos equilibrios democráticos que tendría que guardar desde el punto de vista institucional para que realmente pudiéramos imaginar un país más democrático, y ayer se señalaba de alguna manera, y no llegar a un país autoritario de una sola persona, mi querido Luis Espinosa. Se está intentando, Aurelio, pero no se ha logrado. Y déjame decirte por qué. Porque ha atacado a los órganos autónomos. Cuando digo a los órganos autónomos, no solo me refiero al INE. Vemos ahora atacado al INAI, vemos atacado a las universidades, vemos atacado... Pero no lo ha podido lograr porque justamente la Constitución tiene este sistema de pesos y contrapesos. La Corte, que había estado, digamos, supeditada al Poder Ejecutivo, con la llegada de la ministra Piña, recuperó su autonomía. Y la recuperó en nuestra tierra, la recuperó en Querétaro, donde ella, guardando el protocolo real, no se puso a disposición del Ejecutivo, sino que dijo, aquí está el Poder Judicial en manos de la Suprema Corte y yo no me voy a mover del lugar ni me voy a levantar frente al Ejecutivo. Y eso le molesta mucho al presidente. Basta oír sus conferencias matutinas para darse cuenta que al presidente le molesta que haya otras voces disonantes y poderes autónomos que no estamos a su disposición. Sí, claro, te refieres a la ceremonia del pasado 5 de febrero aquí en el Teatro de la República, que para muchos también llamó poderosamente la atención de lo que era pues esta nueva relación entre los poderes del Estado, mi querido Luis Espinosa, ¿no? Exactamente, y lo hago con toda puntualidad porque a partir de ahí hubo una nueva relación entre el Poder Judicial, me refiero a la Corte en este caso, y el Poder Ejecutivo. Bueno. Ya no estaba el presidente de la Corte a las órdenes del presidente. Como coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, te tengo que preguntar porque hay también otro fantasma que circula en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que tiene que ver con el tema de la corrupción. Por lo menos pareciera en la Cuarta Transformación escapa la 4T a los temas de corrupción. La 4T es ajena a estos asuntos que de alguna manera los mismos ciudadanos hemos denunciado y que nos hemos manifestado cansados de estos hechos que ocurren de repente entre la clase política, mi querido Luis. El presidente sostiene un día sí y otro también que ellos son diferentes, y tiene razón, son diferentes. El fraude de Segalmex es 4 veces la estafa maestra, y el impoluto ejército al que le ha entregado funciones que no le corresponden, pues ya nos hemos dado cuenta en los últimos días que el general secretario viajaba con la escasa comitiva de 22 personas, ¿no? Y me refiero a hijos, nueras, enfermeras, y está documentado, y eso es con recursos públicos. No, la corrupción no se fue,
La corrupción es un discurso del presidente, pero cada día nos vamos dando cuenta que la corrupción en este país sigue siendo un cáncer que no pudo extirpar por más que lo repita en el discurso político. Yo te diría que ahora hay más corrupción, no desde el punto de vista de mi apreciación. Hoy el 80% de los contratos no van a licitación, son asignaciones directas porque el presidente se considera lo suficientemente honesto para poder determinar a quién van esos contratos. Eso no lo digo yo, lo dicen los números. Entonces, yo diría, hoy tenemos más corrupción que antes, pero tenemos un presidente que repite hasta el cansancio que él es honesto. Claro. De hecho, el tema del INAI pues tiene que ver también con esta misma postura, ¿no?, del presidente López Obrador. Pues no le gusta que lo cuestionen, no le gusta que haya órganos que no dependan de él, y por lo tanto pues pretende desaparecer no solo el INAI, hay una iniciativa que pretende desaparecer 17 instancias del Poder Ejecutivo sin ninguna razón más allá de es que son innecesarias. No, por algo se crearon, porque son necesarias y porque son esos lugares en donde la transparencia es el motor de su formación. Bueno, pues un gusto saludarte aquí en Querétaro, mi querido Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Entiendo que vas a estar viniendo a Querétaro y también visitando otros estados de la República finalmente. Estoy de delegado por instrucción del presidente Jesús Zambrano en el Estado de México. Tengo la responsabilidad que cumplir en la Cámara de Diputados hoy a las 9:30, hay Jucopo, nos quedan sesiones la semana que entra, y después de eso, aparte de estar en el estado que tanto quiero, que es Querétaro, pues tú lo sabes, Aurelio, he señalado mi intención de contender por la Ciudad de México, y voy a estar recorriendo la Ciudad de México a partir del mes de mayo, de manera intensa para participar en la contienda interna de Va por México a la candidatura de la Ciudad de México. Bueno, pues te deseamos lo mejor, te agradezco mucho, mi querido diputado, aquí estamos a la orden y seguiremos en contacto si no tienes inconveniente, mi querido Luis. El agradecido soy yo contigo, Aurelio, y te mando un abrazo fraterno. Igualmente, muy amable, gracias. Son las 7:00 con 17 minutos. Es el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario. Ayer estuvo aquí en Querétaro junto con también intelectuales como la maestra o la doctora Marcela Ávila Egleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, Mariana Moguel Robles, líder política y activista del Frente Ciudadano Nacional y México Unido, además también de Edgar Pereira Ramírez, el secretario de Gobierno, y obviamente que tiene que ver con los asuntos legislativos del PRD, representantes en Querétaro, con Vanessa García Rojas, es subsecretaria nacional justamente pues de esta movilización que están convocando, que están ya construyendo desde el Partido de la Revolución Democrática, en una extraordinaria conducción de mi querida Isabel Posadas Méndez, periodista y colega de muchos años. Bueno, gracias, son las 7:00 con 18 minutos, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea.